Hola mis creadores, hoy les traigo otro tejido en telar cuadrado, pero les voy a enseñar en realidad cómo unir los hilados para que no nos quede en un lugar donde se vea desprolijo o corramos el riesgo de que se nos desarme. Vamos a trabajar. Bueno, ya tenemos parte de nuestro tejido armado. Ahora yo quiero combinarlo con otro color. Entonces nos fijamos. Esta sería nuestra parte de arriba del tejido, parte de abajo. Nos vamos, una vez que ya hicimos toda la pasada, ¿sí? Porque elegimos, nos fuimos hacia arriba con todo armado, volvemos. Cuando ya volvemos, acá a nuestra izquierda, vamos a cortar el hilado dejando siempre un poco más. Tomamos el nuevo, el que queremos colocar ahora, lo ponemos a la par y empezamos a hacer como un nudo doble con las dos hebras juntas. Pero lo que hacemos es ir midiendo hacia dónde está nuestro clavito para que podamos ajustarlo a esa medida y que nos quede justo donde empezamos la próxima pasada, ¿sí? Ahí. Ahora comenzamos nuestro tejido con el nuevo color. Primer pasada con el nuevo color. Ahora continuamos y ya volvemos a hacer otra unión. Bueno, ahora vamos a hacer una nueva unión, pero antes de hacer la unión los invito a que se suscriban al canal, denle un clic a la campanita, síganme también en mi Instagram, creando_sin_fronteras. Bueno, ahora vamos a la segunda unión que hacemos.
Bueno, como pueden ver, las uniones quedan todas en una misma hilera, la cual nos permite después poder esconder esos hilitos y mantener la protección del tejido para que no se nos desarme. Yo continúo tejiendo, pero cuando termine les voy a dar unos tips para poder combinar colores. Bueno, ya tenemos nuestro tejido armado. Acá están las dos uniones que realizamos. Podemos pasar lo que nos queda de blanco por el mismo blanco y lo de negro por acá, que sería lo ideal. Lo ajustamos, puede ser con otro nudito, y ya nos quedarían las uniones ocultas. Bueno, yo esto lo voy a usar para una funda de almohadón. Tenía una funda muy básica, entonces quería darle un toquecito y va a ser con esto. Parece que es un poco más chiquito el tejido, pero en realidad no es así. Cuando nosotros empezamos a unir los extremos, el tejido empieza a adaptarse. Esto lo podemos realizar con un cosido a mano o cosiéndolo a máquina. Bueno, ¿qué les quería contar? Les quería contar que para hacer un diseño con cuadros, lo que deberían hacer es contar la misma cantidad de hileras, en este caso de negro, y la misma cantidad de hileras de manteca. De esa forma van a ir formando cuadros. Si quieren hacer escocés, en el escocés ya va variando, tienen que hacer un patrón, pero varían la cantidad de hileras que van a tejer con cada uno. Por ejemplo, pueden empezar con 4 hileras de negro, 3 de manteca, ¿sí? 2 de negro, vuelven otra vez con 6 de manteca, pero entre medio, entre algunas de esas, tienen que hacer una sola pasadita de alguno de los dos colores. Es el toque que tiene el escocés. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a hacer más técnicas sobre telar cuadrado y vamos a empezar también con otra técnica que es muy fascinante y muy amplia. Así que no se olviden de suscribirse para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videitos. Los quiero, les mando besitos, espero que estén bien. Chao.